El coche eléctrico. Nada nuevo bajo el sol. Todo lo contrario, ya desde finales del siglo XIX, personajes tan ilustres como Henry Ford, Thomas Alva Edison o Charles Rolls conocían bien sus ventajas. Eran sencillos de manejar, silenciosos, no apestaban allí por donde pasaban y no te rompías la muñeca cada vez que había que arrancarlo. Y si pensáis que ideas como instalar un motor eléctrico por rueda son revolucionarias, lo siento, pero no. Y es que en 1898 un tal Ferdinand Porsche presentó un coche con esa misma solución. Es más, tan solo 3 años después lo convirtió en un híbrido gasolina y eléctrico. En ese momento no estaba claro cuál era la manera óptima de mover un automóvil. Vapor, gasolina, electricidad, pero la electricidad se encontró con un gran obstáculo: cómo almacenarla, cómo conseguir que una batería fuera ligera, que diera una autonomía razonable y que además se pudiera recargar rápidamente. Fueron unos retos imposibles de resolver en aquella época, y el coche de gasolina triunfó. Y ahora, en pleno siglo XXI, regresamos al pasado. Os presento el Tesla Model 3. Un coche eléctrico, pero no uno cualquiera, no. Esto es el mejor coche eléctrico de los últimos años, que en esencia es lo mismo que decir que es el mejor coche eléctrico de la historia de la humanidad hasta el momento. Y ya lo he dicho, casi nada, ¿eh? Es rápido, es eficiente, muy eficiente, mejor dicho. Siempre nos sorprende lo poco que consume este coche. Amplio, confortable. Está equipado con un buen arsenal de sistemas de ayuda a la conducción. Obviamente no es un coche perfecto, tiene sus fallas. Por ejemplo, un punto a mejorar es la calidad de construcción. Otro es el aislamiento acústico del habitáculo. Y bueno, el servicio de atención al cliente tampoco es un ejemplo dentro de la industria de la automoción. Pero hay que reconocer que el precio del producto es bastante razonable y buenísima muestra de ello, es que es un total y rotundo éxito de ventas. El Model 3 se despacha prácticamente como si fueran churros. El Model 3 se presentó en 2016, su comercialización se inició en 2017 y tan solo 2 años y medio después se convirtió en el coche eléctrico más vendido de todos los tiempos, desbancando así al Nissan Leaf, que en ese momento llevaba casi 10 años en el mercado. El Model 3 ha vivido muy feliz todo este tiempo porque prácticamente no ha tenido competencia. A los fabricantes tradicionales parece que les ha costado enterarse de que esto del vehículo eléctrico no es una ficción. Pero por fin ya disponemos de 2 alternativas serias. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Y en ese lado tenemos al representante alemán, en este caso es un BMW i4 E40. Tenemos un único motor, 340 caballos colocado aquí detrás, tracción trasera. Y en el lado opuesto tenemos al representante de Suecia, ¿vale? Suecia, el Polestar 2, en este caso con el paquete Performance, 476 caballos, doble motor, tracción total. Y desde América, nuestro conocido Tesla Model 3, en este caso la versión de gran autonomía, tracción a las 4 ruedas porque tiene 2 motores y una potencia máxima total de, teóricamente, según dice el fabricante, de 351 caballos. No sé si lo escucháis, sí, efectivamente es el repicar de un teclado bajo furiosos dedos de fanáticos de Tesla escribiendo en la sección de comentarios que cómo nos atrevemos a comparar un Model 3 del año 2019. Es que no sabemos que a finales de 2020 este coche recibió una serie de modificaciones que lo hacen mejor. Claro que lo sabemos, por supuesto. Y aquí lo tenemos. ¡Hala! ¿Contentos? ¡A correr! Este Tesla Model 3 Gran Autonomía de 2021 pertenece a Lars, a quien seguro que muchos aficionados al coche eléctrico conocéis por su canal de YouTube Todos Eléctricos, y al que agradecemos mucho su participación en esta prueba. Dice que ha venido a ganar. Ya veremos. Bueno, Lars,
muchas gracias por venir aquí con nosotros. Cuéntanos ligeramente así cuáles son las diferencias entre tu coche y nuestro Model 3. Vale, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos en el Model 3, gran autonomía, motor dual, pero a diferencia del coche que conocéis vosotros, este tiene 82 kWh de batería también proporcionado por Panasonic. Motor es lo mismo, no tiene la actualización de software ese que corre más, pero tiene bomba de calor, que se supone que consume un poquito menos, sobre todo cuando hace fresquito, no como un día como hoy. Pero bueno, veremos a ver qué tal da el rendimiento, ¿no? Pues mucha suerte, a ver qué sucede. Vale, muchas gracias. Vámonos. Bueno, Fer, Polestar, ¿qué tienes que decirnos sobre este vehículo? Bueno, pues que yo tengo muchas esperanzas puestas en él. Al final es el más potente. Ahora bien, no me fío ni un pelo de este que tengo al lado del Tesla. Por experiencia propia sé que corre muchísimo y más de una vez nos ha dado una sorpresa, así que vamos a ver qué pasa. Sí, yo tampoco me fiaría mucho. Bueno, No pues me fío. también mucha suerte. Dispuesto a perder. ¿Por qué voy a perder? Porque lo tengo todo para perder. El Polestar es mucho más potente que este coche, son 476 caballos, este son 340, lo recuerdo. Y el Model 3 está más parejo conmigo, son 351 caballos teóricos, pero no me creo en nada lo que dice Tesla. Ese coche da más potencia seguro, porque corre muchísimo. En cuanto a estado de la batería, BMW 97%, Tesla está al 81%, si cuenta con esa ligera desventaja, aunque el coche no pierde muchas prestaciones todavía con ese nivel de carga de la batería. Y el Polestar, si no me acuerdo, está en 93%. Dicho esto, que comience el show. Los dos me han pasado. Vale. Vamos a bajar un poco este frenesí de música y efectos para contaros lo siguiente. La carrera la repetimos 7 veces y el resultado fue siempre el mismo. Tesla primero, Polestar segundo, BMW tercero. Incluso hubo una vez en la que me adelanté descaradamente a la salida porque es que ya estaba harto de ser el último. Ah, toma el viento, salgo de primero. Y no hubo manera. Al llegar a la meta siempre iba por detrás de los otros dos. Los dos me han pasado. Pero bueno, aprovechando que en cada coche instalamos un V-Box, que es un sistema de medición de aceleración, vamos a ver los resultados con números. Y fijaos que tanto el BMW como el Tesla hacen el 0 a 100 en menos tiempo de lo que dicen sus fichas técnicas, algo de lo que no puede presumir el Polestar. Y lo vuelvo a repetir, el Tesla es muy rápido. Aquí hay algo que no cuadra. Ese Model 3 tiene más de 351 caballos. De hecho, estamos pensando en meterlo en un banco de potencia como hicimos con el Ford Mustang Mach-E. ¿Qué opináis vosotros? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Os gustaría ver un vídeo sobre eso? Otra posibilidad es que el Polestar no diera toda la potencia que teóricamente tiene. Para entregar sus 476 caballos, la batería ha de estar por encima del 70%, y eso lo cumplimos de sobra porque estaba a más del 90%. Pero puede haber limitaciones por temperatura, y es verdad que ese día hizo mucho calor, con temperaturas de 36-37 grados. Pero lo llamativo es que unas semanas después tuvimos un Volvo C40 de 408 caballos y antes de realizar la esquiva con él medimos su aceleración tal y como hicimos con el Polestar, el BMW y el Tesla. También fue un día muy caluroso. ¿Y sabéis qué? Que fue más rápido que el Polestar. Por poquísimo, es cierto, pero más rápido. Y a lo mejor pensáis que el Volvo es más ligero. Pues no, hemos subido los dos coches a la báscula y el Volvo es 10 kilogramos más pesado que el Polestar. Curioso, ¿eh? El último, he sido el último. ¿Pero qué esperabais? Es el coche menos potente de los tres, son 340 caballos. A ver, que no está nada mal, ¿no? Pero no tiene nada que hacer con respecto al Polestar y al Tesla. No obstante, esto no es un coche en absoluto lento. Hace el 0 a 100, ayer lo medimos en 5,3 segundos, que es menos de lo que dice BMW que tarda este coche. Y os voy a dar otro dato para que sepáis lo rápido que es. Hace el 40 a 120, eso lo hemos medido nosotros, en menos tiempo que un Ford Mustang V8. Así que cuidadito con él, porque no es en absoluto un coche lento. No obstante, los tres coches van más que sobrados en cuanto a prestaciones, así que si os parece vamos a ver algo un poco más práctico en el día a día, como el espacio interior y el espacio del maletero. Y vamos a empezar con el BMW, ya que estoy delante de él. BMW, ¿ves? Tiene portón, la boca de carga es tremenda, tenemos un volumen de carga de 470 litros, un espacio diáfano, fácilmente aprovechable, y debajo de esta tapita, nos encontramos con este componente del sistema de audio opcional Harman Kardon, que nos quita gran parte de este hueco que podríamos aprovechar para otras cosas, pero bueno, nos queda aquí un pequeño espacio para triángulos y otras cosillas de pequeña importancia. Vamos a ver el Polestar que está ahí Fernando esperando. Os lo voy a enseñar, mirad.
Este también tiene un portón, lo cual es bastante más cómodo que una tapa. Y aquí tenemos 405 litros de capacidad, es decir, es un poquito más pequeño que el del BMW, pero como podéis ver son formas bastante regulares, es decir, es un maletero fácil de cargar. Por lo demás, tiene aquí una cosa muy interesante, por ejemplo, esta tablilla que separa la carga, por ejemplo, aquí podemos dejar bolsas de compra y aquí una pequeña maleta, y justo por debajo un doble fondo que podemos sujetar además con esta varilla, es un buen detalle, un doble fondo que además es muy profundo. Por lo demás, elementos habituales, una red lateral, una cinta elástica y apertura y cierre del portón automáticos. Y ahora, si queréis, vamos a ver el Tesla. Sí, pero antes os quiero enseñar esto, que también tiene portón eléctrico el BMW, por supuesto. El que no tiene portón eléctrico es el Tesla, ¿vale? Pero aquí hay que hacer un comentario. Este es un modelo 2019, el modelo 2021 sí que tiene portón eléctrico, así que el Tesla Model 3 que os compréis ahora, si es nuevo, vendrá con portón eléctrico. En este caso manual, que tampoco es un gran esfuerzo el que hay que hacer. Vale, aquí tenemos volumen de carga, oficialmente son 425 litros, si no recuerdo mal. Está en un punto intermedio entre el del BMW y el Polestar. Pero después, con metro en mano, este es el maletero más profundo, el más ancho y el más alto, con lo cual al final tenemos el maletero más grande en el Tesla Model 3. No solo eso, bueno, aquí una cosa que no me gusta es que la iluminación interior es bastante pobre. Hay un punto de iluminación ahí, pero no sirve para nada. Pero bueno, es el más grande de todos y además, si quitamos esta tapa, se descubre un hueco que también es tremendo. Cabe perfectamente una maleta de cabina avión. Así que oficialmente los datos dicen que está en un punto intermedio entre los dos. Las mediciones, el metro en mano, es el más grande de los tres. Pues si quieres, ¿vemos los maleteros delanteros? Venga, el maletero delantero, venga, sí. Vamos allá. Empezamos por el Tesla. Porque en esto de los coches eléctricos, el maletero delantero siempre es como muy importante, ¿no? Sí, es ideal para esto, para meter los cables. Ya yo creo que es útil, sí. Aquí son 117 litros, además yo creo que esto es un detalle bueno, que esté iluminado, me gusta. Y eso, es perfecto para dejar los cables de recarga y que no anden molestando por la zona de carga principal. E incluso en este, que es tan grande, podemos meter una bolsa de equipaje perfectamente, o sea que muy bien el maletero delantero del Tesla. Vale. Pues os enseño también el del Polestar, que también tiene. Así que, si me acompañáis... Este es un poquito más pequeño, son 35 litros, pero como veis, pues más que suficiente para eso, para dejar los cables, que yo creo que es su principal función. Por otro lado, también tiene aquí el kit de reparación de pinchazos, que como veis, tiene una forma perfecta para este hueco, y eso sí, no tiene iluminación como el Tesla. Así que en este tenemos maletero, en el Tesla también. No está mal, pero no es tan grande como el del BMW, porque ahí no cabe una maleta de cabina avión, aquí sí que cabe una maleta de cabina avión. Fijaos. A mí no me convences con esto. No, la verdad es que no. Fijaos en el maletero delantero del BMW. Qué forma de desaprovechar el espacio que podría haber sido perfectamente útil para meter los cables de recarga. BMW se podría haber currado aquí una especie como de tapa de plástico y aprovechar este espacio. ¿Y qué nos ha puesto en su lugar? Pues en su lugar nos ha puesto este pedazo de pieza de plástico. Enséñalo por aquí, que pone ahí BMW I. Sí, es una pieza bonita, muy currada. Muy currada. De hecho, tiene aquí dos tapitas. Pero que no vale para nada. No sirve para nada. De hecho, si esta pieza la hubieran moldeado al revés, tendríamos un hueco bastante importante. Pero no es el caso. Así es la vida. Vamos a ver el habitáculo de cada uno. Vamos a ver. Vamos para allá. Vamos a empezar. Bueno. El acceso no es lo mejor de este mundo. No, desde luego. Hay que agachar un poquito la cabeza porque Sí. si no, uno se deja aquí Bueno, el pelo. Aquí dentro, a ver, para mí, espacio para las piernas... está Suficiente, bien, ¿no? Sí, suficiente, sí. ¿Está bien? Sí, no está mal. Luego alturas al techo, Yo rozo, tú darás. yo mido un 85, tú mides Yo un casi lo mismo. 83, O sea, un poquito estamos menos. ahí. Hay una cosa que sí que es habitual en BMW y es que los laterales estos, Sí, al lado de la incordian. puerta, son bastante prominentes y como que te empujan un poquito hacia el centro, ¿no? Sí. En cualquier caso no es un coche para No. llevar a 3 personas, ni muchísimo menos. No, ni para atrás. Y fíjate el espacio que queda entre No queda nuestros casi brazos. nada de espacio. Ni de coña. Y vamos. luego tiene un túnel de transmisión bastante grande. Tremendo. Así que, nada. Lo bueno es que tienes, Un climatizador de tres zonas, eso es, Exactamente. sí. Aquí puedes regular la temperatura y el caudal, y en los demás, pues no se puede. pero vamos, que para mí no es... Se puede, yo creo que se puede aguantar un viaje, pero no es el coche ideal. No es un para coche viajar. ideal para ello. No, es un poco angosto, no es un Sí, poquito sí, es un claustrofóbico, poco- sí, no, pero no, bueno, no. para un apuro se puede Sí, viajar. sí. Así que nada, ¿pasamos a otro? Venga, vamos a Venga, vamos a ello. Sí, podemos salir porque también es complicado. Vamos con el Tesla Model 3. Una puerta para empezar. Yo creo que es más grande y el Sí. acceso bastante más cómodo. Mucho mejor. Hay que agacharse, pero no tanto, No, no tanto. como en el BMW, ni muchísimo menos. Y un poco más de espacio para las piernas. Sí, yo creo que eso queda claro. La anchura, pues, a ver,
Yo creo que es muy parecida. Sí, a lo mejor es un poco mayor, pero tampoco es... No es suficiente para llevar para- aquí a 3 personas. Le podemos bajar si quieres el reposabrazos. Eso es. Sí. Es un reposabrazos bastante más sencillo, Sí. pero bueno, cosas buenas. A mí me gusta muchísimo que no tiene túnel de Central, transmisión, sí. túnel central. Eso es. Entonces, esto es muchísimo más cómodo para una hipotética tercera persona que se Sí. siente aquí. Luego también tenemos 2 salidas de aire aquí. No podemos regular la temperatura ni el caudal, pero bueno, tenemos 2 salidas de aire que siempre están bien. Exactamente. En cuanto a altura, ¿qué te parece? Sí. Va mejor que el BMW y que el Polestar. Un poquito mejor, sí. Yo no, O sea, no sí. llego a rozar. Claro. No es una posición natural tampoco esta. Claro, no, si me estiro del todo sí toco, pero tampoco voy así. Exactamente, Un pero poco más relajado. luego no sé a ti, pero a mí me da un poquito de, no sé si decir miedo, pero por lo menos impresión de tener justo aquí encima Ya. lo que es el cristal del Sí. techo. Ya estás pensando como en un accidente o algo Exactamente, así. que se ese accidente vuelque, obviamente y que es un esto se cristal, rompa. exactamente, obviamente será un cristal pensado para ello, pero de entrada llama la atención, ¿no? Es un poquito llamativo. Sí, a mí lo que más me fastidia este cristal, porque yo he conducido este coche en verano en días de mucho calor, con el sol justo arriba del todo del cielo, y aunque el cristal tenga un tinte especial para reducir la cantidad de radiación solar, cuando el sol está ahí arriba, Sí, se es nota, verdad, se nota. es molesto. Sí, es verdad sí. que una cortinilla Pega. no vendría nada mal. No vendría nada mal, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo creo que es un coche un pelín mejor para viajar en estas plazas traseras. Yo creo que de los tres es el mejor. Yo creo que sí. De cara a un uso Sí, es un familiar, poco digamos, menos. entre comillas, es el sí, mejor. Sí. Es menos claustrofóbico, un pelín más de espacio. Mejor en definitiva. Sí. ¿Dónde está? Vamos a ver qué tal. Bueno, Entrada un poco sí, el acceso regular. También Tampoco es que sea- mejorable. es mejorable. no es tan malo quizás como el del BMW. No, sin duda. Yo creo que es un punto intermedio, ¿no? Entre El Tesla y el BMW. Tesla, sí. Yo creo Eso que es, sí. Espacio para las piernas. Bueno, suficiente, ¿no? También Más o menos. suficiente, sí, sí. Tampoco hay muchas diferencias con respecto al BMW, sobre todo. Anchura entre puertas, a lo mejor hay un pelín más que en el BMW. Yo creo que Igual, ¿no? igual, más Sí, o menos, ¿no? muy Ya. parecido. Y también insuficiente, sobre todo para llevar a 3 tercera persona. personas. También tiene sus reposabrazos aquí, Exactamente. con su Sí. portabotellas. No sé tú, pero yo lo que noto es que los respaldos están como muy verticales, Muy ¿verdad? verticales y la postura no termina de ser del todo lo Sí. confortable que podría Sí, llegar a ser. Exactamente, no es una postura realmente natural. La postura, la altura al techo también es un poco escasilla. Sí, yo rozo, tú darás un Sí, poquito. Sí, tengo que echarme para adelante. Sí. Exactamente. Para ir bien. Y por lo demás, pues bueno, pasa como con el Tesla, que hay salidas de ventilación, pero no hay climatizador. No podemos regular la temperatura. Sí que Eso. tenemos Calefacción en los asientos. eso Sí, es, pagamos la opción, eso sí. pagamos la opción. Y luego también tenemos un túnel de transmisión también bastante Muy guapo, sí. grande. Por debajo de los asientos, bueno, se pueden meter un poquito los pies, pero en definitiva, a ver, pues pasa más o menos como con todos, ¿no? Quitando un poquito del lado del Tesla, se puede viajar bien, Sí. pero no es el mejor sitio para hacer Yo a viajes. lo mejor lo pondría en un punto intermedio. Yo personalmente, entre el BMW y el Tesla. Sí. El Tesla por arriba, Polestar segundo, BMW tercero. En Estoy de cuanto a acuerdo. plazas posteriores. Yo estoy de acuerdo también, sí, exactamente. Pues nada, Pues muy bien. hecho. Venga. Vamos allá. Luces delanteras del BMW i4. Bueno, pues llaman la atención las pantallas, ¿no? A mí Sí. por lo menos, nada más entrar. Creo que son 12,3 pulgadas cada una de ellas. Y están unidas bajo un mismo cristal. Curvo, así, un pelín curvo. Exactamente. Se ve muy bien, la definición es genial. Sí. Lo único, bueno, hay que acostumbrarse al tema de el menú, la forma de manejar el sistema multimedia, que a lo mejor es un poco abrumador al principio. Claro, tiene muchísimas funciones. Sí, luego cada uno tiene su opinión en cuanto a qué estilo de salpicadero es mejor, si este más como recargado de botones más tradicional o el de Tesla más limpio y más diáfano. A mí particularmente yo me siento cómodo en este, no sé, a lo mejor estoy acostumbrado más, pero me siento más como más rodeado por la consola y más A mí, abrazado. a mí me gusta, pero he de confesar que me gustaban bastante más los interiores de BMW de hace 1 o 2 generaciones. Sí, hay cosas que no me terminan de convencer. El hecho de que hayan metido incluido el climatizador Sí. dentro de la pantalla principal pues no es lo Sí. mejor. Y luego también me fastidia lo desaprovechada que está la instrumentación, porque podía ser mucho más configurable, podía ser mucho más dejar más libertad al conductor para decidir dónde quiere colocar la Sí, información y de exactamente. qué manera, y es bastante cerrada en ese sentido. Sí, ya que hay una pantalla, por lo menos que a Sí. los que valoramos cómo eran los BMW anteriores, que nos dejasen poner Sí, a lo mejor los de relojitos los tradicionales, relojes sí, eso tradicionales. estaría guay. Exactamente. Y otra cosa que también está muy bien es la calidad. Yo creo que de los tres Sí, que yo creo tenemos que aquí, no sé si a lo mejor estaría con el Polestar, pero yo creo que este está Posiblemente. de... Sí, pero aquí de hay los madera mejores. que se nota que es de verdad. En la parte superior de las puertas todo blandito, también en la zona En las trasera, que no lo hemos traseras. dicho, pero es blandito también. Estas costuras también están muy bien. Incluso Sí. esto está tapizado, se ve que los ajustes son muy buenos. Sí, eso me En gusta. estas cosas de BMW sí que Sí. lo cuido. Casi no hay negro piano, No, que es un detalle eso muy está- importante. Sí, eso es muy importante. Y eso a mí por lo menos me gusta un montón. Sí, así que
Pues nada, Si te pasamos a gusta otro. el estilo tradicional, yo creo que este es tu coche. Sí, sin duda. Vamos con el Tesla. ¿Ves? Que no lo puse capaz de abrir. La manilla, que es lo mejor. Bueno, menuda diferencia, ¿no? Sí, sí, aquí es todo un diseño mucho más simple. A quien le gusta este tipo de diseño, genial. Es perfecto. Sí. Es todo muy minimalista Sí. y todo se concentra pues aquí, en la pantalla. A mí no me termina de convencer, pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta este tipo de Sí. diseño y de hecho prueba ellos que este coche se vende genial. Exactamente. Yo Sí. con el paso del tiempo también es verdad que me he ido acostumbrando a ello, pero de entrada reconozco que me costó las cosas como son, porque es una pantalla muy buena, muchísima calidad, pero tiene muchísimas funciones. Entonces Sí. hasta que las controlas más o menos, las más habituales, pues Cuesta un poco, sí. Cuesta un poco. Mucho negro piano, Sí, exactamente. Que bueno, eso sí que es verdad que hay que comentarlo que ahora ya no lo tiene. ahora no lo tiene. La versión 2021, o sea, 21 y 2022 tienen otra consola central en la que aquí tenemos un par de Cargadores inalámbricos de teléfono Exactamente. móvil, eso está muy bien. Exactamente. Y además también hay que comentar que esas versiones más modernas tienen un poquito mejor de calidad, ¿verdad? Sí, sí, mejora la impresión de calidad, ha mejorado. Yo creo que mejoró con respecto a este. Sí, que además Podemos mejorar. no era uno de los mejores aspectos de No. este coche. Es verdad que el coche está muy bien, tiene muchos aspectos muy buenos, pero la calidad de acabados no era su punto fuerte. No, ahora mejora un poco. Yo creo que es, bueno, sí, sigue estando por debajo de la de BMW. Y de Polestar, yo creo sí, que también de los dos está por debajo, pero bueno, ha mejorado. pero en ese sentido mejora, está sí, mejor. hay que reconocerlo. Exactamente, así que nada, volante muy chiquitito también Sí. me llama la atención y todo desde aquí, bueno, pulsas Sí, sí, todo, D todo, y sí. ya está, el coche está arrancado, en ese sentido muy sencillo, muy minimalista. A ver qué tal ese Polestar. Yeah. Bueno, de entrada a mí lo que me gustan son los asientos, Sí, son muy, Son cómodos, sí. muy de Volvo, como Sí. no puede ser de otra manera, me parecen muy cómodos. a mí me gusta el interior de este coche. Sí, la verdad es que Me sí está siento- bien. O sea, me Como muy siento muy arropado. encajado, muy arropado, Sí. pero me gusta esa sensación. Si te gusta esa sensación, Sí, está muy bien. De hecho, bueno, parte de la culpa lo tiene esta consola que como ves es súper voluminosa Sí. y te deja ahí como encajado. Aquí también, ¿eh? pero Aquí me en gusta, el lateral. la sensación que produce, sí. Está muy bien. Como siempre, pues pantallas para todo, en este caso con la instrumentación, y para el sistema multimedia que además tiene sistema operativo de Google. Eso yo creo que es un punto muy positivo. Está muy bien porque al final Google Maps es el que estamos acostumbrados a utilizar en el teléfono móvil, funciona exactamente igual, y también tenemos el asistente de voz de Google. Sí. Podemos chulo. hacer muchas cosas mediante comandos vocales. Funciona muy bien, muy rápido. Y luego hay otra cosa a mí que me gusta mucho de este coche, es los materiales que se han utilizado. Son curiosos. Por aquí delante sí es tela, pero luego el tacto que tienen algunos materiales me parece, pues eso, curioso. Le han querido dar ese aspecto, como dicen ahora, Un vehículo sostenible, ¿no? O vegano. vegano, Sí. vehículo vegano, para pegarle un bocado. Sí. Pero eso sí, aquí tiene negro piano. Eso se lo pueden haber ahorrado. Por Ya, lo pero demás, tiene detalles que molan, como el simbolito del Polestar aquí. sí, y o aquí arriba, En el techo. que Sí. se proyecta en el techo. Y luego este vehículo se arranca como el Tesla, pisar freno, poner la D Y ya está. Y ya está, no hay que hacer Funciona. nada más, no hay que pulsar ningún botón como en el BMW. Efectivamente, sí, sí, sí. En ese sentido es muy parecido. Yo creo que está guay. Sí, es un Mola. habitáculo bastante, yo creo que es intermedio, ¿no? Entre el BMW Sí. y el Tesla, como en muchas cosas este coche se encuentra en un punto intermedio. Quizás lo que más falla, no lo sé, yo tengo la impresión de que es lo que menos huecos tiene en el Sí, interior. porque además los huecos que tiene no son muy grandes. No son Aquí especialmente grandes. tienes un posavasos. Aquí tienes algo, Cuando- otro segundo posavasos que, o sea, si quieres llegar Exactamente. aquí. Uf, cosa más rara. Sí, se vuelve hacia atrás del todo. Vale. Luego aquí tenemos el sistema de carga inalámbrica, pero vamos, tampoco tiene mucho más. Muy bien, y después de ver este análisis del interior y del maletero, vamos con otro aspecto de vital importancia, el consumo. Estoy aquí en el centro comercial La Moraleja Green, en Alcobendas, Madrid, esperando a mis compañeros porque vamos a realizar una prueba de consumo por autopista. Pero como he llegado un poco antes, os voy a aprovechar para explicaros de qué va la cosa. Vamos a participar los tres coches de esta comparativa, el Tesla Model 3, el Polestar 2 y este BMW i4. Cargaremos aquí en los supercargadores de Tesla los tres coches al 100%. Partiremos por la A1 hasta el kilómetro 152, ahí daremos la vuelta y regresaremos otra vez a este punto para volver a recargar los coches. En total son unos 280 kilómetros que haremos sin pararnos a recargar. Sí pararemos para hacer cambios de conductor y para descansar. En concreto, vamos a parar en el kilómetro 65 y 107 para hacer cambio de conductor. En el kilómetro 152 es donde pararemos a descansar, tomaremos el aire, tomaremos un pincho de tortilla. Ahí hay un área de descanso que se llama área Tudanka. Hay cargadores de Tesla, hay cargadores de Thunder, si no me equivoco, pero como digo, no vamos a cargar los coches ahí. Simplemente es a tomar un poco el aire y a descansar y a hablar un poco. Regresaremos a Madrid. En esta ocasión no haremos cambio de conductor, sí que haremos cambio en la posición de los vehículos en la línea que formaremos.
En el kilómetro 107 nos cambiaremos de posición y en el kilómetro 65 nos volveremos a cambiar de posición para que cada uno siempre tome el liderazgo en algún momento. Llegaremos aquí, pondremos los coches a cargar al 100% y veremos a ver qué pasa. Las condiciones de la prueba son muy sencillas. Conducción normal, nada de utilizar autopilot o sistema similar, iremos a la velocidad máxima que permite la vía y el tráfico y el climatizador estará permanentemente conectado a 21 grados centígrados en modo auto. Bien, ¿todo claro? Pues empecemos con la prueba. Vamos a comenzar la prueba de consumo. Batería, ahí lo veis, 100%. Autonomía indicada, 423 kilómetros. Ordenador de consumo puesto a 0. Y contando, nos vamos. Aquí tenéis el climatizador a 21 grados. Batería al 100%. El parking desde el que iniciamos la ruta queda cerca de la autovía A1, así que enseguida nos encontramos en la carretera dirección Burgos, aunque ya sabéis que no llegaremos a Burgos, que daremos la vuelta bastante antes. En los primeros instantes el tráfico es algo más denso, lo cual es normal porque estamos en las inmediaciones de Madrid, pero a medida que nos vamos alejando de la gran urbe, el tráfico se va despejando y circulamos mucho más a gusto. Hay que reconocer que hemos escogido un buen día, hemos tenido suerte, la verdad. Hace una temperatura agradable, apenas sopla el viento y tenemos un bonito cielo azul. Así que mientras cubrimos los primeros kilómetros, ¿qué os parece si hablamos un poco de cómo van estos tres coches? En estas circunstancias en las que me hallo ahora mismo, autopista, autovía, carreteras abiertas en las que circulamos relativamente rápido, el mejor de los tres es, sin ninguna duda, el BMW. Es el más confortable de suspensión, el que está mejor aislado del ruido exterior y es el que transmite la mejor sensación de pisada sólida, grave, bien asentada, el que transmite la mayor sensación de coche que va bien plantado sobre el asfalto. El Tesla Model 3 es el más ruidoso de los tres, de forma clara. Es el que transmite peor sensación de calidad de construcción, por cómo suena al pasar en los cambios de asfalto, en algunas juntas de dilatación, algunos baches. Y luego es el más firme de los tres. El Polestar está en un término medio. No es tan firme como el Tesla Model 3, pero no es tan cómodo como el BMW i4. No es tan ruidoso como el Tesla Model 3, pero no es tan silencioso como el BMW i4. Al final parece como que el Tesla fuera un mal coche para viajar, y nada más lejos de la verdad. Lo que pasa es que en este ámbito el Polestar y sobre todo el BMW son mejores. Pero ¿qué sucede si cambiamos las rectas de la autovía por las curvas de una carretera de montaña? Pues que la cosa está ahora entre el Tesla y el Polestar. El Tesla tiene la dirección más rápida de los tres. Y luego tiene esa respuesta súper inmediata en la que giras un poco el volante y el coche está respondiendo casi al instante, parece un kart. Movimientos de carrocería muy bien controlados, muy poco balanceo en las curvas, es el más ligero de los tres, es el que se siente más ágil de los tres. Y es el que tiene los peores frenos, y ahí el Polestar sobresale. Las pinzas fijas de Brembo de 4 pistones que llevan el eje delantero aguantan muy bien el uso intenso, y tienen una resistencia al calentamiento con la que el Tesla solo puede soñar. Y eso es fundamental para pasarlo bien en un tramo revirado, porque es lo que te da la confianza para seguir atacando curva tras curva. El tacto del pedal del freno es el mejor de los tres, el más durito, el más consistente. La suspensión Öhlins es de una calidad superior, exquisita. El tema de poder ajustar la dureza es interesante, está muy bien, sin duda, pero lo verdaderamente llamativo es cómo de bien controla los movimientos de la carrocería, su finura de funcionamiento en extensión y en compresión, y la sensación de imperturbabilidad que transmite en apoyo, con independencia de que el asfalto esté o no en buen estado. Ahora bien, con respecto al Tesla, no tiene una dirección tan rápida, no tiene una respuesta tan inmediata al giro de volante. También se nota que es pesadete, que es más pesado que el Tesla claramente. Y en esos dos puntos falla con respecto al Tesla, aunque el freno es el mejor, pero lo ideal sería una mezcla de cualidades de ambos. Los frenos del Polestar para llegar a la curva a la velocidad adecuada sin importar cuántas curvas y frenazos hayas hecho antes, la dirección directa e inmediata del Tesla para tirarse al vértice y entrar en la curva con esa sensación de estar moviendo menos masa, la imperturbabilidad y el control de carrocería del Polestar en apoyo para dirigir el coche hacia donde se apunta con el volante, y la tracción del Tesla, pues su electrónica es más eficaz que la del Polestar bajando la potencia al suelo y permite abrir antes el gas sin miedo a perder tracción o abrir la
Y luego tenemos al BMW, que es el más blandurrio de los tres, es el que inclina más en las curvas, el que tiene los movimientos de carrocería más lentos, más amplios, todo ocurre con mucha suavidad, mucho confort, mucha progresividad, pero claro, eso va en detrimento de un tacto de conducción directo, ágil y preciso como el que tenemos en el Tesla y el Polestar. No obstante, tengo que decir que si de lo que se trata es de hacer el tonto con el coche, y con esto me estoy refiriendo a ir de lado en las curvas, derrapar, de atrás, este BMW i4 y en concreto esta versión E-Drive 40 es de lo mejorcito que hay. De hecho, hay que tener tiento con el acelerador porque si nos pasamos nos podemos encontrar fácilmente haciendo un 180 o un 360 grados. Y ahí va un ejemplo de ello. Afortunadamente esos bloques de plástico no estaban rellenos de agua y el incidente se saldó sin daños para el vehículo. Pero si controlamos bien la fuerza del acelerador, te lo puedes pasar muy bien derrapando. Pero claro, eso hay que hacerlo en circuito, porque en vía pública, pues como que no. Bueno, pues yo creo que ya os podéis hacer una buena idea de cómo va cada coche. Así que regresemos a la autopista, regresemos a la prueba de consumo. Vamos a ir directos a la parada intermedia, al kilómetro 152, para daros los primeros resultados. ¿Pero cuánto te queda de batería? 63%. Ah, pues 68. ¿Pablo? Yo 54. Yo creo que regreso a Madrid. Pero Va a andar la cosa va a estar curioso, sí. Si no, tenemos una grúa y ya con eso no pasa nada, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Hala, pues una vez alimentados e hidratados es hora de deshacer lo andado. El camino de vuelta, como el de ida, transcurrió sin incidencias. Total, que a las 20:40 llegamos a los supercargadores del centro comercial, casi 4 horas después de haber comenzado esta ruta. Y la pregunta es, ¿quién ha ganado la prueba? Bueno, nosotros teníamos un favorito, el Tesla, y efectivamente fue el que menos gastó. 17,1 kWh por cada 100 kilómetros, en total 48 kWh. Pero ahí, que el i4 se quedó muy cerca, 17,6 kWh cada 100 kilómetros. Muy bien por BMW. A quien no podemos felicitar es a Polestar, pues no ha hecho un coche tan eficiente. En esta prueba gastó ni más ni menos que 22,2 kWh a los 100. 18% consumo de batería y una autonomía de 70 kilómetros. Muy bien, pues vamos con una tabla de resultados y vamos a utilizar estos datos para resolver algunas cuestiones. Y la primera es, de haberse mantenido ese consumo medio, ¿cuántos kilómetros habríamos hecho con cada coche hasta agotar la batería? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la autonomía de cada coche en las condiciones de la prueba? Para este cálculo utilizaremos una regla de proporcionalidad. Por ejemplo, el BMW ha empleado un 62% de su batería para recorrer los 284 kilómetros de esta prueba de consumo. Si hubiéramos continuado y hubiéramos empleado el 100% de la batería, habríamos recorrido con este BMW i4 458 kilómetros. Haciendo lo mismo con los otros dos vehículos, salen estas cifras. Como veis, el BMW y el Tesla superan sin problema los 400 kilómetros, mientras que el Polestar se para antes de llegar a los 350 kilómetros. En realidad, con los tres vehículos se pueden hacer viajes largos, pero es cierto que en el BMW y el Tesla lo haremos con menos ansiedad por quedarnos sin batería. Siguiente punto, los tiempos de recarga. Esto es lo que tardó cada coche en llegar otra vez al 100% de batería. Pero creo que un dato aún más interesante es saber cuánto tiempo empleó cada coche en volver a tener la batería necesaria para realizar de nuevo el trayecto de consumo, es decir, una segunda vez. Sabemos que en el caso del BMW eso significa cargar hasta el 62%. Pero claro, eso implica que al terminar esta segunda ronda llegaríamos al cargador con un 0% de batería. No mola, así que vamos a añadirle un 10% adicional de seguridad, es decir, vamos a cargar el BMW hasta el 72%. Hacemos la misma operación con el Polestar y el Tesla y nos sale que el conductor del BMW podría marcharse tras cargar 16 minutos. El del Tesla podría salir 4 minutos después y el del Polestar, bueno, puede tomarse un bocadillo con mucha tranquilidad. El BMW gana al Tesla no por ser más rápido cargando, sino porque tiene una batería más grande y porque fue el que terminó la primera ronda de esta prueba con más carga, gracias a que su consumo fue muy bajo, casi como el del Tesla. Así que es el que menos kilovatios hora necesita ganar para repetir el trayecto. Ahora bien, imaginemos que hemos terminado esta segunda ronda y que queremos hacer una tercera. ¿Quién será el primero en poder salir?
Pues en esta ocasión será el Tesla y no el BMW, aunque como antes la diferencia es pequeña. Lo que ocurre ahora es que los tres coches parten de un mismo nivel de carga de batería. Recordad, ese 10% que antes hemos añadido como extra de seguridad. Y el Tesla carga más rápido que el BMW. El conductor del Polestar, como antes, puede almorzar con tranquilidad. Siguiente cuestión, muy importante por cierto. ¿Cuánto nos costaron las recargas? En estos supercargadores nos cobraron a razón de 0,63 euros el kilovatio hora y la cuenta final del BMW ascendió a 34,02 euros, la del Polestar a 43,47 euros y la del Tesla a 0,00 euros. Vale, hay truco, y es que Lars tenía kilómetros gratuitos. Pero bueno, para poner a todos en igualdad de condiciones, imaginemos que Lars no hubiera tenido esos kilómetros gratuitos y que hubiera pagado el precio del BMW y el Polestar, entonces hubiera tenido que apoquinar 33,39 euros. Y sí, ya estoy viendo los comentarios de algunas personas diciendo que un propietario de Tesla paga menos en los supercargadores. Y eso es cierto, pero este cálculo ha sido simplemente para igualar las condiciones. Hemos utilizado los supercargadores simplemente por conveniencia para los participantes de la prueba de consumo y porque era el lugar que quedaba más cercano del recorrido que queríamos hacer. Podríamos haber empezado, por ejemplo, en Ionity, que es lo más caro que hay, pues cobran a 0,79 euros el kilovatio hora y ahí el Tesla no se hubiera librado de pagar. O podríamos haber empezado en unos cargadores de Iberdrola, que cobran a 0,51 euros el kilovatio hora, y entonces el coste con los tres coches hubiera sido claramente inferior. Dicho esto, vamos ahora con la sección de técnica. Una sección de técnica resumida, ¿vale? Aquellos que queráis saber más, os dejamos la versión extendida en un vídeo por separado. Me centraré ahora en el BMW i4 y el Polestar 2, porque del Tesla Model 3 ya hemos publicado mucha información de este tipo. Bien, BMW y Polestar. Ambos están construidos sobre plataformas diseñadas para acomodar sistemas de propulsión diversos, como motores de combustión, sistemas híbridos enchufables, eléctricos. La del BMW se llama CLAR y la del Polestar CMA. Estos son dos vehículos muy pesados, ambos están por encima de las 2,1 toneladas. Por supuesto, los hemos pesado sin nadie dentro, sin pasajeros y sin carga en el maletero. Desde el punto de vista de la aerodinámica, el BMW tiene un excelente CX de 0,24, mientras que el Polestar se queda en 0,28, que no está mal, pero no es un dato excepcional. En lo relativo a suspensión, tenemos un esquema McPherson delante y multibrazo detrás, tanto en BMW como en Polestar, aunque si vamos al detalle, apreciaremos importantes diferencias en la disposición de los brazos. En ambos casos hay unos amortiguadores de serie y otros opcionales, pero todos ellos guardan tecnologías en su interior que merece la pena conocer con mayor profundidad, incluso aunque sea con un dibujito hecho a mano en un cuaderno. Pero eso lo abordamos mejor en el vídeo extendido de técnica. En cuanto a los motores, ambos tienen motores síncronos, pero utilizan medios diferentes para lograr ese sincronismo. Por ejemplo, el del BMW tiene un rotor bobinado, como el de un Renault Zoe, lo que implica que lleva escobillas y también que puede hacer cosas que los del Polestar no pueden, como el no tener que estar constantemente alimentado, y por tanto en algunas circunstancias puede ser más eficiente. El Polestar tiene dos motores con rotor de imanes permanentes y en esta unidad con paquete Performance además cuentan con una función de Overboost que les permite dar más potencia durante unos breves instantes. En cuanto a la batería, NCM en ambos casos, es decir, con cátodo de níquel, cobalto y manganeso, aunque con una concentración diferente de estos metales. 811 para el BMW, 622 para el Polestar. En el BMW la distribución de las celdas es convencional, mientras que en el Polestar es más ingeniosa, pues aprovecha el túnel central, lo cual trae beneficios. Con esta solución, Si os habéis quedado con ganas de saber más, ya sabéis, echad un vistazo al vídeo específico de técnica de estos dos coches. Yo creo que merece la pena. Ahora vamos a hablar de precios, aunque tal y como está actualmente el mercado da miedito tratar este tema, porque es una información que probablemente se quede desfasada en unos 15 días. Pero bueno, aquí los tenéis a fecha de publicación del vídeo. Es importante hacer notar que son precios al contado y sin ayudas estatales del tipo Moves 3. Hay que tener cuidado con estas cosas porque lo que se ve en los configuradores de las marcas en muchas ocasiones es un precio con descuento por financiación y en el que se incluyen ayudas como el citado Moves 3. Dicho esto, el Polestar es el más barato, por poco, pero es el más barato. Y te puedes ahorrar perfectamente los 6.000 euros del paquete Performance si solo quieres un coche eléctrico que sea rápido en recta, que vaya bien seguro en curva y que te lleve con confort de A a B.
Ahora bien, si eres un quemadete del motor y no te ha quedado otra opción que pasarte a lo eléctrico, entonces sí, gástate esos 6.000 euros. Tanto del BMW i4 como del Tesla Model 3 hay versiones de potencia superior. Y a ver, yo no te voy a decir que para qué quieres más potencia porque a mí me encanta sentir aceleraciones lo más fuerte posibles. Pero estas versiones superiores tienen menos autonomía y con la red de cargadores actual quizás conviene ceder un poco de aceleración y ganar en autonomía y relax de cara a viajes largos. Por fin el Tesla Model 3 tiene rivales, y vaya rivales. Es difícil concluir cuál es el mejor de los tres porque los tres tienen cualidades muy interesantes, pero supongo que hay que mojarse. Así que vamos al grano, y si fuera mi dinero lo que está en juego, lo destinaría al BMW i4. Esta es la decisión de la mayoría de las personas que hemos probado los tres coches. Ahora bien, ese mismo dinero invertido en un Polestar o un Tesla nos parece una decisión igualmente acertada. Y ahora te preguntamos, ¿y tú, con cuál te quedarías?